Carlos y yo éramos un equipo. Yo, su base. Él, nuestra esperanza. Cuando nos conocimos, él apenas comenzaba a luchar por la estabilidad, y vi en sus ojos una llama que, creí, sería capaz de incendiar el mundo. Siempre decía que, juntos, alcanzaríamos todo lo que soñábamos. Yo lo creí. Sacrifiqué mis propios deseos y fui el ancla que lo mantuvo firme mientras él se elevaba. Él se convirtió en más de lo que imaginé. Ahora era un hombre de negocios exitoso, una figura respetada. ¿Y yo? Me convertí en solo una sombra de lo que fui, siempre a su lado, siempre sirviendo. Pero a medida que Carlos ascendía, yo me hundía. Se distanciaba de mí, sus ojos ya no me miraban con el mismo cariño. Comenzó a tratarme como si fuera una obligación, una carga. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que ya no me veía como igual, sino como una pieza del pasado. Sus palabras comenzaron a herirme con frecuencia. Comenzó a despreciarme públicamente, frente a los amigos, en reuniones, como si yo fuera una debilidad en su vida de éxito. Pero yo soportaba, creyendo que las cosas mejorarían, hasta que un día, de forma brutal, hizo algo irreversible. Me abandonó. Me dejó en un campo aislado, sin previo aviso, sin más explicaciones. Solo me miró y con una sonrisa arrogante dijo: «Quédate ahí, basura. Las personas inútiles como tú merecen esto». Me quedé sin palabras. El silencio se instaló, pesado, denso. Era como si el mundo entero hubiera caído sobre mí. Lo que él no sabía, sin embargo, era que en ese momento, al abandonarme, no me destruyó. Me hizo más fuerte. Me di cuenta de algo que jamás imaginé. Él pensaba que tenía el control, pero no lo tenía. Yo tenía algo que él no poseía. La capacidad de levantarme. El viento cortante del campo congelaba mi piel, pero lo que realmente me helaba era la humillación. A cada paso que él daba lejos de mí, el sentimiento de rechazo aumentaba, pero pronto se transformaba en otra cosa. No sería dolor lo que sentiría, sino ira. La ira era ahora mi aliada. Él pensaba que me estaba dejando en ruinas, pero estaba plantando las semillas de mi venganza. Pensaba que me humillaría, pero lo que no entendía era que solo me estaba preparando para mi verdadera transformación. Permanecí allí, sola, pero no vulnerable. La soledad era un reflejo de mi nueva realidad. Ya no lo necesitaba. Y mientras él pensaba que tenía todo, lo que no sabía era que estaba a punto de perderlo todo. Comenzaría a levantarme, comenzaría a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Planeaba mi venganza, pero de manera silenciosa. Él no sabía que el camino hacia su caída estaba siendo preparado por mí. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde. Pensaba que tenía el poder, pero la verdadera fuerza estaba conmigo. Tras el abandono, la ira no se disipó de inmediato. En lugar de eso, se transformó en algo más profundo, más calculado. Sabía que lo que Carlos me había hecho no sería un fin, sino solo el comienzo. La soledad del campo me obligó a enfrentar mi dolor, pero también a ver mi fuerza interior. Me vi obligada a entender algo fundamental. Mi supervivencia dependería no de reacciones impulsivas, sino de acciones bien planeadas. Sabía que, para destruir el imperio de Carlos, necesitaría paciencia y astucia. Cuando finalmente regresé a la ciudad, cada paso fue dado con precisión. Carlos jamás imaginaría que volvería, pero créanme, estaba más concentrada que nunca. Al principio, me reincorporé al mundo con discreción. No quería que él supiera nada. Estaba decidida a reconstruir mi vida, pero con una nueva perspectiva, no solo sobrevivir, sino superar. Ya no como la esposa dejada atrás, sino como la mujer que se levanta con la misma fuerza que él pensó que había destruido. Pero para eso necesitaba aprender más sobre él. Con la misma destreza con la que él ocultaba sus propios errores, fui en busca de información sobre los negocios de Carlos. Fui meticulosa, sin prisa, aprovechando cada punto débil que pudiera encontrar. Las conexiones que había hecho con otros empresarios ahora estaban a mi alcance. Comencé a investigar en registros financieros, a analizar los movimientos de su empresa, y con el tiempo entendí dónde él ocultaba las fallas de su imperio. Él pensaba que estaba a salvo, pero las fallas estaban allí, expuestas, solo esperando ser exploradas. Fue entonces cuando encontré el punto crítico, una brecha legal que pensaba que estaba bien protegida, un error en sus transacciones financieras que,
Si se manipulaba correctamente, podría llevar su fortuna a la quiebra. Ese error no era obvio, pero yo sabía exactamente dónde mirar. Carlos, con toda su arrogancia, nunca imaginó que alguien como yo podría darse cuenta de sus fallas. Me veía solo como una esposa despreciable, alguien a quien podía descartar y olvidar. Pero estaba equivocado. Yo era más inteligente de lo que él creía, más fuerte de lo que él jamás imaginaría. Los días siguientes fueron cruciales. Comencé a actuar de manera discreta, manipulando pequeños detalles aquí y allá, alterando contratos de manera sutil, dirigiendo fondos y reconfigurando las inversiones de su empresa sin que él lo notara. Todo se hizo con precisión, pero sabía que necesitaba más. No podía solo destruir sus negocios, necesitaba destruir todo lo que él pensaba que controlaba. Necesitaba verlo perderlo todo, sin que supiera que yo estaba detrás de ello. Carlos, por su parte, estaba cada vez más preocupado, pero sin saber lo que estaba pasando. Creía que sus negocios estaban a salvo, que nada podría afectarlo, pero a cada paso que daba, el suelo bajo sus pies se desintegraba silenciosamente. Con cada uno de mis movimientos, su confianza se tambaleaba, sin que él supiera que estaba siendo derrotado. El juego había comenzado, pero él aún no sabía que la derrota se acercaba. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar el momento adecuado. Y mientras él pensaba que controlaba la situación, yo estaba controlando cada uno de sus movimientos, lentamente, sin prisa. Mi plan estaba en marcha, y sabía que cuando llegara el momento, él ya no tendría salida. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Manipular las finanzas de Carlos, mover piezas invisibles en el tablero, era una acción sutil pero poderosa. El peligro de ser descubierta estaba siempre presente, acechando, pero la idea de que él aún no sabía lo que estaba pasando me daba una sensación de control. Comenzaba a ver los frutos de mi trabajo. Sus negocios, que antes parecían indestructibles, comenzaron a mostrar grietas, pequeñas fisuras que él no había notado. Pero mientras cada día que pasaba él se hundía más, yo aún necesitaba más información, más control. La tensión entre nosotros comenzaba a crecer, pero sin que él lo supiera. Él, absorto en su vida de lujo y en sus reuniones, estaba convencido de que tenía todo bajo control. Cada uno de mis movimientos era calculado. Ya no era la esposa que él subestimaba, me había convertido en una adversaria invisible. Sabía que empezaría a sentir los efectos, pero el gran obstáculo era que aún no se daría cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Necesitaba asegurarme de que mi próximo movimiento fuera certero. Una mañana, Carlos me llamó a una reunión de negocios, sin más ni menos. Él no sabía que yo ya había alterado el flujo de dinero de su empresa, que ya controlaba parte de sus activos. Me miró con una sonrisa forzada, como si quisiera fingir que todo estaba bien, pero sus ojos traicionaban la creciente tensión. Percibía el nerviosismo en él, el miedo creciente de que algo no estuviera bien, pero no sabía qué. Lo que él no sabía era que, mientras él se preocupaba por sus acciones en el mercado, yo estaba moldeando su caída sin que lo notara. Era casi irónico. Él, el hombre que siempre se enorgulleció de su capacidad de control, ahora estaba perdiendo el control sin entender cómo. Durante esa reunión, me di cuenta de que comenzaba a cuestionar sus decisiones, pero su orgullo no le permitía ver las fallas que yo ya había causado. Pero algo en su comportamiento me alertó. Comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien, y la duda comenzó a instalarse en esos ojos arrogantes. Cuando terminó la reunión, me observó por un momento antes de salir apresurado, y luego, como si quisiera cambiar de tema para disimular su incomodidad, dijo: «No tienes idea de lo mucho que me molestas, Elisa». Yo solo sonreí. No dije nada. Estaba tan atrapado en la idea de que yo lo desafiaba personalmente, que no se daba cuenta de lo mucho que su vida estaba siendo destruida por su propia negligencia. Pero con cada segundo, la tensión aumentaba. Carlos comenzó a buscar respuestas, a tratar de entender lo que estaba pasando con su imperio. No lo sabía, pero yo lo observaba desde lejos, con paciencia. No comprendía que el mayor obstáculo que enfrentaba no estaba en sus finanzas o en sus negocios, sino en su propia incapacidad de ver que estaba siendo destruido por alguien a quien había considerado una mujer sin importancia. Estaba a punto de dar el siguiente paso, pero antes de eso necesitaba asegurarme de que su caída fuera irreversible.
y eso requería más que simples manipulaciones financieras. Necesitaba poner todo lo que él creía seguro en juego. Comenzaba a darse cuenta de las grietas, pero aún no sabía que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. El siguiente movimiento sería el más arriesgado, pero también el más eficiente. El juego estaba a punto de volverse irreversible. Carlos comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal, pero su arrogancia le impedía ver la verdad. Pasaba las noches en vela, tratando de entender los números confusos que comenzaban a aparecer en sus informes financieros. Y mientras él se hundía más en sus propias incertidumbres, yo lo observaba, cada uno de sus movimientos acercándome más a mi venganza. Él aún no sabía quién estaba detrás de su caída, y nunca lo imaginaría. Fue en una tarde calurosa, en una reunión aparentemente común, cuando finalmente comenzó a sospechar. Pero, en lugar de confrontarme directamente, optó por un ataque sutil, como siempre hacía. Durante la reunión, intentó poner a prueba mis reacciones, insinuando que algo no estaba bien. ¿Estás segura de que sabes lo que está pasando con las finanzas de la empresa, Elisa? La forma en que dijo mi nombre, como si yo fuera una empleada, me hizo sentir un impulso de ira. Pero no dejé que se notara. Mantenerme calmada y respondí con una seguridad que no esperaba. Estoy segura de que estoy haciendo lo que es necesario, Carlos. Lo que no ves, querido, es que tú no estás en control. Se quedó sin palabras por un momento. Sus cejas se fruncieron y pude ver el miedo apoderándose de su rostro, pero rápidamente se repuso, fingiendo indiferencia. Sin embargo, la duda ya se había instalado en su mente, como una sombra creciente. Después de la reunión, me buscó en su oficina. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, pero no sabía de dónde venía. El ambiente era denso, y sabía que se estaba acercando al final de su camino. Se acercó a mí, sus ojos buscando respuestas que sabía que nunca encontraría. El silencio entre nosotros fue pesado, como una amenaza inminente. Él, que siempre había tenido el control, ahora estaba vulnerable y pude saborear la victoria en mis labios. «No entiendo. ¿Por qué harías esto conmigo?», preguntó él, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Sonreí, pero no con malicia, solo con la certeza de lo que estaba por venir. «Porque me descartaste, Carlos. Me dejaste aquí en tu vida solo como una carga. Pensaste que era una simple mujer que nunca podría levantar la cabeza, pero te equivocaste». Él me miró con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Lo hiciste todo esto por venganza?», preguntó, casi en un susurro, pero había algo en su tono que indicaba no solo sorpresa, sino también un creciente pánico. Sabía que estaba diciendo la verdad, que su caída no había sido accidental, sino planeada, con precisión y frialdad. «No solo por venganza», respondí, «sino por algo mucho más grande, por mí misma, Carlos, para finalmente mostrarte que la única persona que podría destruir tu vida eras tú mismo». El choque cubrió su rostro, y luego la duda se transformó en pánico. Se dio cuenta de que había perdido todo. Lo observé con calma, dejándole digerir las palabras que nunca imaginó escuchar. Siempre me subestimó. Y ahora, finalmente, estaba viendo los resultados de eso. «No puedes hacerme esto», dijo él, su voz casi quebrada. «Yo soy el dueño de todo, Elisa. Puedo revertir esto». Pero en sus ojos vi la verdad. Ya sabía que no había vuelta atrás. Sabía que su caída era irreversible. Todo lo que había construido se desmoronaba y era impotente para detenerlo. Con una sonrisa suave pero victoriosa, simplemente le dije: «No, Carlos, lo que no entendiste es que nunca tuviste el control. Yo siempre estuve a cargo, solo que no podías ver eso hasta ahora». Se alejó de mí como si la realidad finalmente se hubiera instalado en su cuerpo, y en ese momento supe que ya no era una amenaza. Ya no tenía nada. Y yo, finalmente, gané. Carlos ya no sabía en quién confiar. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando cada día. Comenzaba a darse cuenta de que no podía recuperar el control de sus finanzas ni de sus negocios. Todos los signos estaban allí, pero aún se aferraba a la idea de que podría salvar lo que quedaba de su fortuna. Buscó abogados, consultores financieros e incluso amigos de toda la vida, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Lo que no sabía era que, mientras él buscaba respuestas, yo estaba observando, en silencio, y aprovechando la oportunidad para terminar lo que había comenzado.
Con cada nueva crisis que caía sobre él me sentía más fuerte. No necesitaba una venganza directa, no necesitaba humillarlo públicamente. Lo que quería, lo que siempre quise, era mostrarle lo atrapado que estaba en su propia arrogancia. Y lo estaba cada vez más. Todo lo que había hecho hasta ese momento, manipulando contratos y cuentas bancarias, no era para destruirlo de inmediato. Era para darle una falsa sensación de control hasta que no hubiera escapatoria. Comenzó a volverse paranoico, preguntándose quién estaba detrás de todo. Pensaba que era algún enemigo de negocios, pero no tenía idea de que su mayor enemiga estaba justo frente a él todo el tiempo. Comenzaba a sentirse como una marioneta, con los hilos cortados, sin saber quién los estaba manejando. Fue en ese momento cuando intentó un último movimiento. Fue a mi casa, decidido a confrontarme y tal vez exigir una explicación. La frustración estaba estampada en su rostro. Cuando entró, cerró la puerta con fuerza. Me miró como si fuera el monstruo, la villana en su historia. «¿Qué me hiciste?», gritó. «Perdí todo por tu culpa, Elisa. Todo». Pero en su mirada vi algo más. Miedo. Estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer. Y eso me dio una sensación de victoria aún más profunda. Lo observé tranquilamente, sin prisa, sin ninguna emoción, y simplemente le dije: «No hice nada, Carlos. Tú mismo te hiciste esto. Yo solo te mostré lo que nunca quisiste ver». Se quedó en silencio por un momento, sus manos temblando, su cuerpo agitado. Lo que veía allí no era el hombre arrogante que me había abandonado, sino un hombre completamente arruinado, que finalmente entendía lo mucho que había perdido. Intentó decir algo más, pero su voz falló, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Ya no era el gran empresario que pensaba ser. Era solo un hombre que ya no sabía quién era, que lo había perdido todo: su dinero, su influencia, su seguridad. No sentí ira, no sentí placer. Lo que sentí fue una calma absoluta, como si, en ese momento, el último peso hubiera sido quitado de mis hombros. Él, finalmente, vio lo que siempre supe: estaba perdido. Y con eso, un ciclo se cerraba. Él me había abandonado, pensando que no sería nada sin él, pero ahora él estaba frente a una mujer que finalmente se había liberado. Ya no la esposa traicionada y humillada, sino una mujer que había reconstruido su vida y, lo más importante, su identidad. Sin decir más, Carlos se dio la vuelta y se fue. Lo vi partir, sabiendo que nunca volvería. Ya no había nada que pudiera hacer. Había perdido todo, y lo peor de todo, me había perdido a mí. Aún creía que el juego estaba perdido para él, pero lo que no sabía era que el mayor triunfo estaba a punto de suceder. La venganza estaba completa, pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Había derrotado al hombre que intentó destruirme, pero ya no estaba centrada en él. A partir de ese momento, mi mirada estaba puesta en el futuro. Carlos se fue, y supe que nunca más volvería. El peso de la derrota estaba impreso en su rostro, pero no fue la vergüenza ni la ira lo que me marcó. Fue la comprensión de que él finalmente entendía lo que siempre supe desde el principio: nunca tuvo control sobre nada. Lo destruí, sí, pero él mismo se había perdido mucho antes de eso. Y en el fondo, sabía que nada de lo que hiciera podría recuperar lo que había perdido. No solo el dinero, sino la confianza, el respeto y, lo más importante, la noción de quién era sin su imperio. Al día siguiente, los medios estaban llenos de noticias sobre la quiebra de la empresa de Carlos. Los titulares, con sus detalles suculentos, ni siquiera sabían la verdadera razón detrás del colapso. Fue ridiculizado públicamente, sus errores financieros expuestos para que todo el mundo los viera. Amigos y socios de negocios comenzaron a alejarse de él, uno a uno, y se encontró completamente aislado. Pero eso no fue suficiente para satisfacerme. La verdadera satisfacción venía de algo más profundo. Yo había conquistado mi libertad, y eso no podía ser arrebatado de mí. Él había perdido todo, pero lo que nunca podría tener era mi paz interior. El tiempo pasó, y las consecuencias de la caída de Carlos fueron más allá. Su vida se convirtió en un infierno personal y profesional. Demandas judiciales, deudas abrumadoras y finalmente la pérdida de lo que más valoraba: su imagen pública. Ese hombre que se creía superior, que me trataba como basura, ahora no era más que un don nadie. Ya no era el gran empresario, sino solo un hombre sin futuro, sin recursos
y sobre todo, sin honor. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar, no lo sentía con ira. No sentía nada por él, salvo la constatación de que él se destruyó a sí mismo. Mientras él se desmoronaba, algo dentro de mí se reconstruía. Ya no se trataba de venganza ni de lo que hizo. Me vi libre, y esa libertad tenía un sabor diferente. Era una libertad construida no sobre la destrucción, sino sobre el renacimiento. Comencé a reconectarme con quien realmente soy. La mujer fuerte y decidida que siempre estuvo allí, pero que Carlos intentó apagar. Invertí en nuevos proyectos, en nuevos negocios. Empecé a darme la atención que nunca me di a mí misma. Mi vida ya no giraba en torno al pasado, ni a lo que me fue arrebatado. Se transformaba en algo nuevo, algo que era solo mío. Comencé a viajar, a rodearme de personas que realmente me valoraban, y finalmente encontré un sentido que ya no estaba atado a nadie, solo a mí. Yo era dueña de mi destino, y cada paso hacia adelante era una afirmación de que mi futuro sería mucho más grandioso que cualquier pasado que él pudiera intentar arrebatarme. Ya no era la mujer que había sido dejada en el campo, sola, sin nada. Ahora era la mujer que había reconstruido su vida desde cero, más fuerte, más sabia, más libre. La venganza había sido completada, pero lo que me importaba era el nuevo comienzo. La verdadera victoria no estaba en la destrucción de Carlos, sino en mi propia superación. Y finalmente miré al futuro sin miedo, sin arrepentimientos. El pasado quedaba atrás, donde debía estar, y yo caminaba hacia lo que venía con la confianza de quien sabe que no importa lo que suceda, nada más podría derribarme. Carlos se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. Con cada paso, se hundía más en la miseria. Y yo, desde lejos, observaba su caída. Ya no había espacio para la venganza. Él ya estaba destruido, y la justicia que buscaba no estaba en el placer de verlo sufrir, sino en la certeza de que el juego se había jugado con precisión y que la ganadora era yo, no más como la esposa subestimada, sino como una mujer independiente y fuerte. Nunca lo vi de nuevo, y a lo largo de los meses el mundo de Carlos se fue desintegrando. Demandas judiciales, deudas y un aislamiento total de cualquier red de apoyo que hubiera construido a lo largo de su vida. Perdió todo. La empresa, los amigos, la riqueza, la influencia. Pero lo peor de todo fue lo que perdió y nunca podría recuperar: el respeto propio. Ya no había nada que pudiera hacer para revertir la situación. Cada paso que intentaba dar era un recordatorio de su caída, de lo solo que estaba ahora. Ya sabía que ya no era una amenaza, y también sabía que la verdadera victoria estaba en cómo reaccionaría ante todo esto. Mientras él se hundía, yo florecía. El peso de mi pasado se fue disipando poco a poco, como la niebla que se va con la luz del sol. Me había liberado no solo de Carlos, sino de todos los sentimientos que él me había impuesto. La venganza, que antes parecía esencial, ya no tenía el mismo impacto. Lo que quedaba, lo que ahora importaba, era mi reconstrucción. Con el tiempo, comencé a involucrarme en nuevos negocios, a hacer inversiones más seguras y a rodearme de personas que, a diferencia de Carlos, valoraban mi talento, mi inteligencia y mi visión de futuro. Estaba creando algo que no dependía de nadie, solo de mí misma. Comencé a viajar, a explorar nuevas culturas y a reencontrarme con lo que realmente me hacía feliz. Descubrí que la verdadera fuerza estaba en no permitir que el pasado definiera el futuro. El trabajo que hacía ahora era para mí, y no más para satisfacer las expectativas de alguien. Me di cuenta de que, a pesar del dolor que me había causado, él me enseñó una lección valiosa: la capacidad de renacer. Carlos me subestimó, me dejó, pero al hacerlo, me dio algo que nunca imaginó: la oportunidad de reconstruirme por completo. Mi imperio ya no estaba en su destrucción, sino en lo que estaba creando para mí misma. Era dueña de mi destino, más fuerte, más sabia y más enfocada que nunca. La mujer que Carlos creía débil e insignificante ahora estaba en plena ascensión. Había superado el dolor, la humillación y las dificultades, transformando todo en un trampolín hacia algo más grande. No sentía ira hacia Carlos. Ya no. Lo que sentía en realidad era gratitud. Me obligó a mirar dentro de mí misma y a encontrar fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. Y con eso, mi superación se convirtió en la mayor venganza, porque, al final, él me dio todo lo que necesitaba para transformarme: la oportunidad de ser verdaderamente libre,
Miré al futuro con confianza. El pasado, con sus traiciones y pérdidas, ya no me apresaba. Estaba lista para lo que viniera, porque sabía que, independientemente de los obstáculos, siempre tendría la fuerza para superarlos. Y así, lo que comenzó como una caída se transformó en una ascensión,